El día de hoy vamos a aprender a cómo descomponer una fuerza en sus componentes rectangulares. Antes de empezar el ejercicio, hay que saber qué es un componente rectangular de una fuerza. Bueno, sabemos que los componentes rectangulares son la descomposición de una fuerza en las proyecciones que el vector tiene sobre los ejes coordenados, ¿no? Además de conocer las proyecciones que el vector tiene sobre los ejes coordenados, es importante conocer el sentido que estos vectores van a tener sobre los ejes mencionados, ¿no? Para esto tenemos que recordar lo que es una fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante es aquella única fuerza que es la suma vectorial de un conjunto de vectores que van uno tras otro, ¿no? Así como se ve en la figura. En este caso, la resultante de los vectores F1, F2 y F3 es una fuerza que va siempre desde la cola del primer vector hasta la cabeza del último vector, ¿no? Para nuestro caso, vamos a tener que realizar un ejercicio a la inversa, ¿no? Vamos a descomponer la resultante justo en dos vectores, ¿no? Ya no en muchos vectores, sino solamente en dos. Los dos componentes ortogonales, que en este caso uno va a estar en la dirección del eje X y otro en la dirección del eje Y. Siempre, como les digo, el resultante tiene que unir la cola del primer vector y la cabeza del último. Para nuestro caso, los componentes, como sabemos, tienen que empezar siempre desde la cola, cabeza, cabeza. Siempre, como son componentes rectangulares, son ortogonales, ¿no? Forman un ángulo rectángulo. Por eso se llaman rectangulares. Entonces, conociendo esto, podemos darle solución al problema, ¿no? Vamos a analizar fuerza por fuerza. En este caso analizaremos la fuerza llamada T1, que está en el segundo cuadrante formando 30 grados con la horizontal. Vamos a descomponerla en sus componentes rectangulares, ¿no? Ya como lo vimos, siempre los componentes forman un ángulo rectángulo y empiezan en la cola del vector. Siguen y luego la misma proyección sube desde cola hasta la cabeza del vector inicial, ¿no? Ya se descompone ahora en la componente X1 y en la componente Y1. Es importante darle el sentido al vector. Más adelante lo veremos. ¿Por qué? Lo que queremos hacer en este punto es expresar estas componentes que no las conocemos, obviamente, en función de la fuerza T1 que sí nos la van a dar. En el caso de algunos problemas nos van a dar esta fuerza. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es acordarnos de nuestras funciones trigonométricas. En el caso de conocer alguna fuerza de este triángulo rectángulo, es importante ver qué otra componente que quiero puede relacionarse con esta fuerza que ya conozco. Para nuestro problema podemos decir que si yo quiero calcular Y1 y conozco T1, debo ver cuál es la razón trigonométrica que relaciona, en este caso es el cateto opuesto de 30, con la hipotenusa del triángulo rectángulo. Hay dos razones trigonométricas que relacionan cateto opuesto y hipotenusa. ¿Cuáles son? El seno y la cosecante. Podemos trabajar con cualquiera de las dos, pero la más sencilla siempre son las primeras tres, ¿no? El seno, el coseno y la tangente. El seno de 30 en este caso en nuestro problema, en nuestro triángulo rectángulo es Y1 entre T1. La cosecante de 30 es la hipotenusa que es T1 entre el cateto opuesto que es Y1. Por cualquiera de las dos formas nos va a resultar, primero, si lo despejamos en esta primera ecuación, podemos obtener que Y1 queda solo, y el T1 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Por eso que nos queda Y1 igual a T1 por el seno de 30. De igual manera para la segunda ecuación, ¿no? Si queremos despejar Y1 pasa para arriba, T1 queda acá, y el cosecante de 30 pasa a dividir. Nos quedaría Y1 es igual a T1 entre cosecante de 30. Ahora sabemos que 1 entre cosecante siempre es el seno. Por eso que por otro lado, ¿no? Lo más sencillo siempre es trabajar con el seno. Seno, coseno y tangente. Sabemos, las tres primeras razones trigonométricas. Para el caso de calcular la componente X1, también tenemos que buscar cuál razón trigonométrica relaciona, para el caso de 30, ¿no? Es el cateto adyacente con la hipotenusa que ya conocemos. Recordemos que todos los T se conocen. El coseno relaciona X1, que es el cateto adyacente, con T1. ¿Cuál es la otra razón trigonométrica que relaciona estas dos fuerzas o estas dos componentes? La secante, ¿no? La secante relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente. T1, que es la hipotenusa, sobre X1, que es el cateto adyacente. Sea por una o por otra ecuación, nos va a dar que despejando X1 es igual a
el T1 que está acá abajo dividiendo pasa para acá a multiplicar, ¿no? T1 por coseno de 30. Si queremos hacer la misma comprobación que la cosecante, la realizamos, ¿no? X1 pasa por arriba, quiero despejarla, y la secante pasa a dividir a T1. Quedaría X1 acá igual a T1 entre secante de 30. 1 entre secante es siempre coseno. Entonces, por uno o por otro lado nos va a quedar que X1 es igual a T1 por el coseno de 30. Descomponemos la siguiente fuerza, la fuerza T3. En este caso está en el tercer cuadrante. Para nuestro caso, de igual manera, no. El T3 queremos descomponerlo en sus dos componentes ortogonales que pasen por los ejes, ¿no? Sabemos, empieza siempre el vector en la cola, ¿no? Cola, cabeza, termina el vector y empieza el otro vector hasta la cabeza del vector inicial, ¿no? Bien puede ser por un lado, ¿no? O también lo puedo haber tomado por acá, ¿no? Cola, cabeza, y hasta aquí termina la proyección y bajo. Pero en este caso lo hacemos así porque el ángulo está formando 20 grados con esta parte del eje Y. De igual manera, sabemos que siempre las razones que vamos a utilizar para descomponer las fuerzas son el seno y el coseno, ¿no? Porque son justo las que relacionan el cateto adyacente, que no lo conocemos, y el cateto opuesto. Seno de 20 es igual a x3 entre la hipotenusa que es T3. Despejamos x3 y nos quedaría el T3 pasa de arriba a multiplicar hacia la izquierda, ¿no? En este caso hacia el otro miembro, x3 es igual a T3 por el seno de 20. De igual manera, la otra razón que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno. El coseno de 20 en nuestro triángulo es el cateto adyacente, que es Y3, sobre la hipotenusa, que es T3, ¿no? Despejando Y3 nos queda que Y3 es igual a T3, que está dividiendo, pasa arriba a multiplicar, por el coseno de 20 grados. Ya descompusimos la fuerza T3, ahora pasaremos a descomponer la fuerza que está en el primer cuadrante T2, ¿no? T2 forma 45 grados con horizontal. De igual manera, como hemos venido trabajando en las fuerzas anteriores, la descomponemos en sus dos componentes ortogonales. Primero, un vector que nace en la cola del vector T2, ¿no? Llega hasta la proyección del eje X, y el otro vector que sube hasta la cabeza del vector T2, ¿no? Le llamaremos X2 y Y2. De igual manera que las otras fuerzas, hemos visto que las razones trigonométricas que relacionan los componentes que no conocemos, ¿no? Son el seno y el coseno. Para este caso, el seno de 45 en el triángulo es Y2 entre la fuerza T2. Despejamos Y2, nos quedaría el T2 que está dividiendo pasa por arriba a multiplicar. Y2 es igual a T2 por el seno de 45. De igual manera, para la otra componente que no conocemos, que es X2, sería el coseno de 45, en este caso el coseno relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, X2 entre T2. Despejando, X2 nos quedaría el T2 que está dividiendo, va a pasar al otro miembro a multiplicar, quedándonos X2 igual a T2 por coseno de 45 grados. Finalmente, la última fuerza T4, que forma 50 grados con el eje Y, la descomponemos de la misma manera. Un vector que nazca de la cola del vector resultante T4, bajamos hasta la proyección de este vector, y otro que una desde este punto hasta la cabeza del vector T4, ¿no? De forma convencional, a los vectores que están en el eje Y les llamamos Y, dependiendo de la fuerza o la codificación que le estemos dando, ¿no? En este caso, como es la fuerza T4, lo estamos denominando Y4. Y al vector horizontal que está en la dirección X, convencionalmente le llamaremos X, ¿no? X4 en este caso. Seno de 50 es X4, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, que es T4. Despejando X4 nos quedaría el T4 que está dividiendo pasa a multiplicar, sería T4 por seno de 50. Coseno de 50 sería cateto adyacente Y4 entre hipotenusa, que es fuerza T4. Despejando Y4 nos quedaría que es igual a T4 por el coseno de 50. Ahora, de manera práctica, vamos a ver todas las componentes que hemos hallado ya en un solo gráfico para darnos cuenta cuál es la mejor forma de sintetizar estas fuerzas, ¿no? en un solo gráfico sin necesidad de descomponer una por una. Para el caso de la fuerza T1, pues tenemos las componentes que hemos hallado, ¿no? Una vertical y una horizontal. En la dirección que hemos revisado anteriormente, ya sabemos por qué nos da esto. Para el caso de la fuerza T2, de igual manera,
¿no? El componente horizontal y la componente vertical. Para la fuerza T4, su componente vertical y su componente horizontal. Y para la fuerza T3, su componente vertical y su componente horizontal. Ya como le expliqué, es importante para el momento de descomponer saber el sentido de las fuerzas en las que se está descomponiendo, ¿no? No podemos colocarle un sentido cualquiera. Siempre tiene que seguir el sentido del vector resultante. Si nos damos cuenta, ¿cuál es la particularidad de todo este gráfico? Que siempre la fuerza que se está oponiendo al ángulo tiene siempre la función seno. Mira, en este caso tenemos la fuerza T1 por el seno de 30. Para el caso de T2, la fuerza que se opone a 45 tiene T2 por el seno de 45. Para el caso de la fuerza T4 que le estamos componiendo también, la componente que se opone a 50, si nos damos cuenta, tiene la función seno, T4 por seno de 50. Y finalmente para T3, de igual manera, la fuerza que se opone al ángulo de 20, esa componente tiene la función seno, ¿no? T3 por el seno de 20. Y para las fuerzas que están adyacentes al ángulo de la fuerza siempre va a ser la función coseno, siempre va a llevar la función coseno consigo. T1 coseno de 30 en este caso es la fuerza adyacente al ángulo 30. De igual manera para T2 se tiene que esta componente horizontal justo es la adyacente a 45 grados, por eso que es la fuerza T2 por el coseno de 45, y lo podemos verificar también en las fuerzas T4 y T3. La componente que está adyacente a 50 grados es la fuerza T4 por el coseno de 45, como lo vemos aquí, y la fuerza adyacente al ángulo de 20 grados y la componente adyacente al ángulo de 20 grados para nuestra fuerza T3 es igual a T3 por el coseno de 20, como lo podemos ver acá. Como podemos ver, este gráfico es un poco engorroso, ¿no? Es un poco abultado, ¿no? O sea, un poco desordenado, pero podemos hacerlo un poquito más sencillo, ¿no? ¿Cómo? Pues es importante saber que cualquier vector que esté en el plano, que no esté ni en el eje X ni en el eje Y, se puede descomponer en sus componentes ortogonales, ¿no? Que van a estar siempre en dirección X y dirección Y. Para hacerlo más agradable de vista, podemos optar por esta opción. Siempre las fuerzas, como les dije, tienen una componente horizontal y una vertical. Siempre siguen el sentido del vector, ¿no? En este caso, la fuerza que está en el tercer cuadrante va para allá, entonces la horizontal va hacia la izquierda. Siempre van a estar en la dirección del cuadrante en que estén, ¿no? Aquí sabemos que la dirección es para acá, en este caso, por eso es que el vector va para acá, y en este caso la dirección es para arriba porque estamos aquí, ¿no? Justo en la dirección de Y para arriba. Sabemos, como les dije, el 30 grados que está aquí yo lo puedo colocar aquí arriba, mira, 30 grados acá. Como les dije, siempre la adyacente, la fuerza adyacente va a ser la fuerza inicial, la que estamos descomponiendo, por el coseno del ángulo, 30 grados, ¿no? Y la otra fuerza va a ser la otra función. Si utilizamos coseno, la otra va a ser seno. Ya vimos por qué seno, ¿no? Inicialmente. T1 por el seno de 30. De igual manera para T2, lo descomponemos en sus componentes verticales y horizontales. 45 grados lo podemos trasladar a este punto que está acá, ¿no? Porque estas líneas son paralelas, ¿no? Este eje X y esta fuerza que está aquí. La fuerza o la componente que está al costado del ángulo adyacente a él siempre va a llevar la función coseno. Siempre adelante de la fuerza que estamos descomponiendo, T2, por el coseno del ángulo que es 45. Y la otra componente será simplemente T2 por el seno de 45. Sabemos que el seno es siempre porque lo está mirando, ¿no? En este caso la fuerza es como si yo la colocara acá, ¿no? Aquí justo lo está mirando el ángulo. Aplica lo mismo para las fuerzas T3 y T4. 20 grados que está aquí, ¿no? Yo lo puedo mover para acá. Y simplemente digo, esta componente vertical es la fuerza que estoy descomponiendo, T3, por el coseno, porque está adyacente, por el coseno de 20. Y la otra sería T3 por el seno, que es la otra función que siempre voy a utilizar para descomponer las fuerzas. Para el caso de T4, de igual manera, que la componente que está adyacente a la fuerza va a tener siempre la función coseno. Eso que es T4 por el coseno, y la otra sería T4 por el seno de 50. Bien sea por uno o por otro o por otra forma de graficarlos, está bien, ¿no? Pero siempre tenemos que buscar la manera de que el gráfico se nos muestre lo más ordenado posible. En mi caso, bueno, se me hace más fácil utilizar y graficarlas aquí, ¿no? Como se dan cuenta, es un poco más ordenado que el primero. Para más contenido, suscríbete al canal,
me ayudarías mucho. Deja tus comentarios en la parte de abajo por si quieres algún tema en especial.